El 8 de abril de 2024, un eclipse solar oscureció los cielos de México, capturando la atención de millones. El Instituto de Geofísica de la UNAM desplegó un equipo multidisciplinario en Mazatlán, Sinaloa, para estudiar sus efectos en la Tierra sólida. Ese esfuerzo se enmarcó en el proyecto Manuel Menas Eclipse Solid Earth Observation, mejor conocido como MECLIPSEO. Durante 28 días, un grupo de investigadores del Instituto de Geofísica realizó experimentos para medir el impacto del eclipse en el movimiento terrestre, las mareas, la gravedad y otros fenómenos geofísicos. Mazatlán, con su ubicación costera, se convirtió en el escenario perfecto para estas observaciones. El doctor Armando Carrillo, técnico académico del Instituto de Geofísica, Unidad Michoacán, fue uno de los participantes clave. Él lideró 2 experimentos, uno para medir las variaciones en la ionosfera a través de electrones y otro para evaluar el desempeño de estaciones satelitales durante el eclipse. Sus hallazgos revelaron cómo este fenómeno afecta a la dinámica de la Tierra y la gravedad. Mira, tenemos varios resultados en un primer análisis, por ejemplo, en el contenido total de electrones. Ya determinamos que sí hay una observación o una variación del contenido total cuando hay un eclipse total de Sol. Eso llega a corroborar otros estudios que se han tenido, pero ahora estamos apoyando esto con otros experimentos de tierra sólida como los que se han mencionado o que seguramente les han mencionado, que es gravimetría, magnetotelúrica, eléctrica, y vamos a juntar todas estas técnicas para ver después cómo podemos encontrar relaciones o correlaciones entre todos estos eventos. El doctor Martín Cárdenas, investigador de la Facultad de Ingeniería, resaltó que realizar el experimento en la costa enriqueció los datos obtenidos. La parte que realizamos desde la parte de sísmica muestra variaciones normales que se dan en la superficie de la Tierra, en la estructura del subsuelo, pero además se observan perturbaciones que nosotros llamamos anomalías en los cambios de esfuerzos debido a esta fuerza de mareas en las capas superficiales y a una escala más profunda. Es una oportunidad única de medir este tipo de fuerzas y que además nos permite comprender más a fondo el comportamiento del sistema Sol-Tierra-Luna. Por su parte, la doctora Ana Cacavari, técnica académica del Servicio Magnético del Instituto, participó en el experimento de geomagnetismo. Utilizando instrumentos de alta precisión, caracterizó la respuesta del campo magnético terrestre durante el eclipse, aportando datos cruciales para futuras investigaciones. Hicimos experimentos de geomagnetismo. Se buscó caracterizar la respuesta general del campo magnético terrestre. Se utilizó un teodolito, un magnetómetro de flux para obtener las mediciones absolutas de la declinación y la inclinación magnéticas, un variógrafo LEMI 417 para obtener variaciones en las componentes X, Y y Z del campo magnético, y un magnetómetro GSM 19 para ver el valor de la componente de intensidad total del campo magnético. Pues creo que una parte importante es que es un tema que todavía es polémico sobre los efectos en el campo magnético cuando hay un eclipse. Entonces creo que esto contribuye a poder saber mejor qué tipo de respuesta se puede esperar o qué efecto hay, ¿no? Porque hay un efecto claramente, pero qué tan perceptible es con estas mediciones todavía se está estudiando. El doctor Gerardo Cifuentes, jefe del Servicio Magnético, coordinó investigaciones en geomagnetismo, estudios sísmico-pasivos y eléctricos. Destacó que Mazatlán ofreció una oportunidad única para realizar estos fenómenos en un entorno costero, donde factores como la carga oceánica y atmosférica enriquecieron las observaciones. Este experimento de tierra sólida que combina 2 métodos, que es el método de tomografía de resistividad eléctrica y el método magnetotelúrico. Los dos son métodos de exploración geofísica que, si bien están destinados para buscar tal vez recursos naturales, por ejemplo, en este caso lo que queríamos ver era cómo podía cambiar
lo que es las primeras capas de la corteza, muy superficialmente, por el efecto gravitacional de todo un ciclo lunar, 28 días, y claro, centrados esencialmente en el eclipse del 8 de octubre de 2024. Es importante por dos cosas. Uno es porque podemos entender mucho mejor cómo se comporta a través de estos campos gravitacionales el contenido de agua o de humedad del subsuelo y también con respecto a la deformación que podemos sufrir. Digo, todo lo que estamos midiendo tiene que ver con un efecto gravitacional y son movimientos de masa, ¿no? No solamente masa que es prácticamente, pues no estacionaria, pero es muy estable como es la corteza, y por el otro es masa del contenido de humedad, o sea, del acuífero, cómo se comporta no solamente verticalmente, sino horizontalmente. Este experimento está diseñado para ver casi prácticamente en la mayoría de sus mediciones efectos de tierra sólida. El más importante, como ya mencionó alguno de nuestros compañeros, es la parte de la gravitacional, pero hay otras muy importantes, como es la parte sísmica pasiva, sobre todo porque obviamente, como estamos hablando de el estudio de cómo se comporta el subsuelo y de la parte de sísmica pasiva, o la parte eléctrica o la parte geomagnética, entonces todos son efectos de tierra sólida que podemos conjugar y sobre todo podemos observar efectos muy importantes durante estos 28 días de observación. Además, lo que es interesante es que tal vez si siempre se ha mencionado que este tipo de efectos surgen durante se pueden ver muy bien durante un ciclo lunar, lo más importante es la caracterización particular del sitio, porque hay modelos globales que ya se conocen a nivel del planeta, pero es muy interesante poder caracterizar en particular el sitio de observación, que en este caso fue el primer punto del eclipse total sol que tocó en nuestro país, que es Mazatlán, y que luego siguió con otras ciudades, ¿no? Como Torreón, como Coahuila, etcétera, etcétera. Pero lo más interesante es que fue el primer punto donde el eclipse total sol tocó en nuestro país. Fue un gran esfuerzo, ¿no? Un gran esfuerzo no solamente entre diferentes áreas del Instituto de Geofísica, también coordinarnos con la Facultad de Ingeniería, con el Instituto de Geociencias, con estudiantes de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Es un gran esfuerzo donde participamos casi 20 personas, no todas pudieron asistir al trabajo de campo, pero sí contribuir con diferentes equipos, ver los diferentes requerimientos de instalación, viajar para allá, a Mazatlán, tener personal activo durante todos estos 28 días, porque no es nada más llegar, poner un instrumento y dejarlo medir. Tenemos que tener una supervisión completa, tenemos que coordinar mucho instrumental, tenemos que coordinar mucha gente. Entonces, la verdad es que fue muy satisfactorio que llevamos a buen término el experimento, y mucho más satisfactorio ver que tenemos resultados que son concordantes, aunque estamos midiendo diferentes parámetros físicos, pero todos bajo la misma perspectiva, que es el efecto gravitacional del ciclo lunar y centrado principalmente en el eclipse del 8 de abril de 2024. El proyecto Meclipseo no solo amplió nuestro entendimiento de los efectos del eclipse en la Tierra sólida, sino que también demostró el poder de la colaboración interdisciplinaria y el compromiso con la divulgación científica. Este esfuerzo marcó un hito en la investigación geofísica y sienta las bases para futuros estudios sobre fenómenos astronómicos y su impacto en nuestro planeta.